A nuestro invitado, allí conectado a través del Instagram, le vamos a dar la bienvenida. Aarón Olmos, ¿cómo estás, Aarón? Muy buenos Buenos días. días, Jacqueline, ¿cómo estás? Muchas gracias siempre por la invitación. Contigo y sobre todo para hablar de este tema económico. Como siempre nos hemos vuelto unos expertos en materia económica sin saberlo, ¿no? Y bueno, hoy vamos a estar hablando desde arrancar con el tema que es desempleo que se dispara en América Latina a raíz del coronavirus. Es una situación realmente preocupante la cantidad de personas que están desempleadas y aquí en el país no es algo distinto. Y eso lo podemos apreciar por los grupos que se han creado de WhatsApp. La mayoría de las personas está vendiendo cualquier cosa. El que no sabía hacer arepitas está haciendo arepitas, el que no sabía hacer galletas está preparando galletas para vender. Es decir, todo el mundo está buscando una alternativa o porque se han quedado sin trabajo o porque las empresas están cerradas y esto es una situación que se repite en América Latina. Así es, Jacqueline, fíjate tú que no solamente lo vemos en los grupos de WhatsApp, ¿no? Tenemos de alguna manera cualquier cantidad de personas que están pasando de la visión profesional, del desarrollo, del desempeño de sus labores, a una informalización, ¿no? Como tú bien lo dices, algunos apelando a actividades gastronómicas, otros quizás en temas de oficios, ¿no? Que no está mal en principio, sin embargo, sabemos que no tiene que ser el horizonte de crecimiento y desarrollo de cualquier economía, ¿no? O sea, la actividad laboral debe formalizarse y la población económicamente activa debe estar ubicada en actividades, pues, del sector industrial o empresarial que agreguen valor más allá de solventar una situación puntual en el hogar, ¿no? Uh -huh. Ahora, con esta situación y sobre todo el caso otros venezolanos, donde en este momento es donde pudiésemos hablar que se está agudizando realmente el coronavirus, donde se está radicalizando. Arrancamos, por ejemplo, en el día de hoy en una cuarentena estricta debido al incremento. Esto de alguna manera va a pegar aún más el tema económico, ¿no? Y el desempleo. Sí, mira, es así, ¿no? En el caso de Venezuela, recordamos que ya para este viernes alcanzamos los 120 días de distanciamiento social y confinamiento, ya son 4 meses, en el mundo ya van 6 meses de coronavirus. De hecho, el Foro Mundial Económico Global y el Banco Mundial tenían hoy información tempranito sobre esta situación, pues 6 meses que han cambiado el mundo, le han dado a llamar, ¿no? La OIT, la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Económica para América Latina han publicado sendos estudios, informes, que se pueden ubicar en sus páginas web. La CEPAL da cuenta del cierre de 2.7 millones de empresas en América Latina y el Caribe por efectos del coronavirus, de los cuales 2.6, 2.5, más o menos en promedio, son microempresas, ¿no? Para la CEPAL, este cierre masivo de empresas por efectos del coronavirus va a dejar alrededor de 8.5 millones de desocupados, de desempleados, ¿no? La OIT, por su cuenta, nos dice que antes de la pandemia, ya en la región había una situación de desocupación del orden de 26 millones de personas y que luego de ya 6 meses de coronavirus en el mundo y en Venezuela y en algunos países 3 meses o 4 meses de confinamiento, se está hablando ya pues de 11 millones más, lo que suma de alguna manera estos, estos 26 más 15 millones más, 41 millones de desocupados en la región de América Latina y el Caribe, que es bastante, asumiendo el horizonte de recuperación que no necesariamente es de rebote para muchas economías, según proyecciones del Fondo Monetario, lo que quiere decir que de alguna manera va a costar muchísimo reinsertar a estas personas en actividades formales. Sí, y sobre todo, cuando te hablo del caso venezolano, cualquier cantidad de personas que se fueron precisamente a América Latina, a países como Chile, países como Ecuador, Perú, tratando de buscar una alternativa y muchos de ellos se han tenido que regresar, ¿no? Para su país, quedaron Sí, desempleados. bueno, la Y no es lo situación. mismo estar desempleado en otro país
Así es. No es lo mismo estar desempleado fuera de tu tierra que en tu tierra, ¿no? Evidentemente el tema de las opciones se achica, las economías de América Latina y el Caribe tienden a contraerse. Sin embargo, hay que reconocer que estaban en una situación distinta a la de Venezuela. Nuestra situación económica, ya luego de pasar un primer semestre de este 2020, va acumulando casi ya 7 años de depresión, de crecimiento económico, donde, según datos dados pues, en el más reciente Congreso con Industria, que fue la semana pasada, se nos hablaba también de una disminución bastante dramática, fuerte, de la cantidad de empresas que quedan en el país y por ende cantidad menor de puestos de trabajo reproductivos. Evidentemente la situación es de no alarmarse, pero sí preocuparse muchísimo en términos de que la recuperación de estos puestos de trabajo va a costar y no necesariamente todo el mundo puede lanzarse a la calle a vender tortas o hacer uñas o hacer delivery, ¿no? O sea, la recuperación de una economía pasa por el hecho de que estructuralmente podamos levantar el tejido empresarial e industrial y América Latina tiene ese gran reto en estos momentos, sin embargo, Venezuela lo tiene más difícil porque ya venía con problemas más complejos. Claro, para nosotros es un temazo, ¿no? Fíjate que este informe que apareció publicado en CNN habla y dice que las consecuencias de la pandemia están con más fuerza en América Latina eh, y lo que es el Programa Mundial de Alimentos, a través de un comunicado, la ONU dice que ha visto un aumento de casi el triple del número de personas que requieren asistencia alimentaria y entre las comunidades urbanas de países de ingresos bajos y medios que están siendo arrastrados por la indigencia, por la pérdida de empleo y una caída precipitada de las remesas. Millones de personas sin trabajo en Brasil, en Chile, en Colombia. En Brasil el récord es de 7.8 millones de personas que perdieron trabajo y el instituto calcula que la cifra de personas que todavía trabajan en Brasil a finales de mayo era de solo el 49,5%. Sí, bueno, son O sea, que datos. es una situación, No, es una situación bien dramática, ¿no? Y son datos que nos tienen que llamar poderosamente la atención. Recordemos lo que decíamos hace unos minutos atrás, ¿no? Para América Latina y el Caribe, según estimaciones de la OIT, 26 millones de personas desempleadas antes de la pandemia, 15 millones de personas luego de la pandemia, 41 millones de personas sin empleo. Eso evidentemente se traduce en pobreza, eso se traduce en mayor peso desde el punto de vista del gasto social a nivel de la seguridad social en términos de asistencia que se intenta en lo posible que sea transitoria, pero para muchos países se ha convertido en algo permanente. Esto tiene una mayor presión sobre la liquidez que bajo la figura de bonificaciones lanzan los gobiernos a la calle y en el corto plazo tiene un mayor efecto sobre inflación, porque estás lanzando dinero sin capacidad productiva. Entonces es una espiral muy compleja que va a agudizar situaciones de ayuda económica, va a agudizar solicitudes de ayuda para nuevos empleos, va a agudizar ayuda humanitaria en algunos países, como el caso nuestro en Venezuela, donde ya la situación estaba grave y en definitiva tiende a ponerse más complicada, ¿no? sí. ¿Cuál es el caso y cuál ha sido la diferencia de Estados Unidos, a pesar de que ha sido uno de los países más golpeados también por el COVID-19? Sin embargo, aparecía un informe que muy a pesar de esto, se han generado más de 4 millones de puestos de trabajo, ¿no? Que se habían perdido en un principio de la pandemia. Bueno, fíjate, la situación y de los países que forman parte del G8 es totalmente diferente, ¿no? Si bien son naciones que venían con un proceso de crecimiento y desarrollo, la mayoría bastante acelerado, los últimos datos de la Secretaría del Trabajo en Estados Unidos hablaba de alrededor 40 millones de personas solicitando ayuda económica. Sin embargo, la política orquestada, pues desde el gobierno federal de Trump, ha generado esa cantidad, esos 4 millones de nuevos empleos precisamente durante la pandemia porque se han creado nuevos nichos de trabajo, se han creado oportunidades dentro de todo esto. Sin embargo, hay que recordar que en definitiva 4 millones de 40 millones, bueno, es el 10%, evidentemente hay que escalar todavía una cifra superior, pero todo esfuerzo que se haga por parte de una política armonizada de cualquier gobierno orientada a levantar el aparato industrial, el tejido empresarial para recuperar empleo, es la senda correcta de crecimiento y desarrollo y es la manera correcta de reactivar las economías. Sí, ¿cómo aprecias tú? Ya arrancamos pues en este mes de julio,
la situación económica aquí en Venezuela y sobre todo con esta agudización de la pandemia, ¿no? Del COVID. Mira, se va a complejizar porque tenemos mayor paralización del aparato económico, siguen las restricciones en el desplazamiento de las fuerzas productivas en Venezuela, vale decir, población económicamente activa, quienes hoy se hayan despertado, hayan tomado su vehículo o hayan ido a pie a determinadas zonas de su ubicación, habrán conseguido dispositivos de la policía que evitan el tránsito de un municipio a otro, de un estado al otro, ¿no? Evitando que quizás el que trabaja en otra localidad pueda llegar. Entonces, evidentemente, esto ralentiza aún más la situación económica, la complejiza, sobre todo cuando vemos que hay una exoneración de tasas, impuestos para las importaciones, que simplemente sigue privilegiando el poder traer desde fuera los bienes y servicios que pudiésemos estar produciendo con altos protocolos de seguridad dentro del país. Un semestre entero de una caída en la producción en Venezuela que se suma a 6 meses más, y por lo dicho ayer por Maduro en su alocución, hablaba de los próximos meses. Es decir, que pareciera que el Ejecutivo de alguna manera plantea que ante el incremento de los casos de COVID y la cantidad de fallecidos en el país, buena parte de estas medidas radicales se siguen extendiendo, lo que va a agudizar la situación económica en Venezuela. Vamos a tener más inflación, más circulación de divisas, más personas informalizándose a nivel del trabajo, más desempleo formal. Evidentemente el panorama no es alentador, pero sabemos que tenemos un grupo de empresarios que tratan en lo posible de reinventarse y tratar de mantener a las personas dentro de sus puestos de trabajo, cosa que cada día que pase con esta situación de pandemia y de confinamiento se hace más difícil. Sí, nosotros en la radio nos vamos a ir al corte con un tema musical. Nosotros continuamos conversando con nuestro invitado, el economista Aarón Olmos, para que te sigan a través de tus redes sociales, Aarón. Bueno, muchas gracias. No, me pueden ubicar en Twitter como @Aaron Olmos, Aaron con doble A, nombre hebreo, en Instagram como @Aaron Olmos 1 y en YouTube, hay un canal en YouTube donde ustedes teclean por allí el nombre Aaron Olmos y le aparece contenido audiovisual que se ha recogido durante estos últimos meses para todos ustedes. Seguro, nosotros continuamos conversando con nuestro invitado aquí en este Instagram Live. Los invitamos a que ustedes se conecten si no lo han hecho. Y al regreso allí en la radio y luego con otro Instagram Live vamos a estar conversando con la superintendente municipal tributaria de Zamora, Ana Mendoza. Así que no se lo pierdan con esto que están impulsando en el municipio que se llama Tu Factura en Mano. Con ella vamos a hablar de qué se trata. Aarón, ¿qué recomendación, qué crees tú que esa recomendación para aquellos pequeños empresarios, medianos empresarios, que en este momento se ven así como apretados, ¿no? Y sin salida? ¿Qué poder hacer? Mira, en estos documentos que yo refería, el documento de la OIT y el documento de la CEPAL, que vuelvo y digo pues que están disponibles en sus sitios web, hay recomendaciones, no hay pilares sobre los cuales se sustenta el hecho de la recuperación. Pero en principio, cada empresario, pequeña y mediana empresa o industria, empresa ya constituida hace años o alguna que haya estado iniciando del año pasado a este año, lo primero que tenemos es que mantenernos en operación, ¿sí? Y mantenerse en operación pasa por el hecho de dar a conocer a sus allegados, trabajadores, proveedores, primero que seguimos acá, que estamos trabajando en condiciones especiales, horarios y características de la prestación del servicio, cuidar evidentemente el flujo de efectivo, tenemos que vender, tenemos que prestar servicios, tenemos que reinventar la manera como hacerle llevar esos productos a las personas, ese flujo de caja que se está protegiendo hay que aplicarlo correctamente bien para que no se deprecie a gran velocidad, porque en definitiva seguimos en hiperinflación. Si las personas están recibiendo otro tipo de medios de pago, pues estamos en una economía híbrida donde se pueden recibir criptoactivos, divisas, cualquiera que sea esta figura, bueno, tratar en lo posible de proteger el trabajo de sus empleados de la mejor manera, ¿no? Esto es prácticamente, pues, no solamente dándole su salario que corresponde en bolívares, sino algún componente adicional que los incentive dentro de la pandemia a mantenerse, ¿no? Hay que tener una actitud, ya desde el punto de vista inmaterial, bastante positiva, ¿no? Evidentemente se complejiza todo, pareciera que todo se cierra, pero siguen existiendo opciones y tenemos que ser estratégicos, tenemos que analizar el mercado, qué está haciendo el competidor, qué está haciendo el que está enfrente, qué podemos hacer nosotros, qué opciones nuevas está creando el COVID-19
COVID-19 que yo pueda atacar, ¿no? De la innovación y la investigación y el proceso de reinvención pasa el hecho de mantener a la empresa. Eso es bien importante, ¿no? Y mantenerse allí y buscar esas otras alternativas que siempre son fundamentales, ¿no? Para estar ahí en el ejercicio. Hoy aparecía un artículo en el diario El Nacional sobre el petróleo, ¿no? Poderosamente la atención, uno de los principales ingresos en el país, que en este momento, bueno, ha ido al retroceso, al pasado, ¿no? En cuanto están totalmente paralizadas nuestras industrias petroleras, ¿no? De acuerdo a ese informe que hoy aparece en primera plana en el Diario Nacional. Sí, realmente el país ha retrocedido. En estos días se hablaba de la década de los 40, ¿no? O sea, prácticamente estamos en el orden de 80 años de retroceso, ¿no? En la industria petrolera, no solamente a nivel de precios, a nivel de producción, sino a nivel técnico, a nivel de la propia industria, ¿no? Cosa que llama mucho la atención porque Venezuela, al ser un país altamente dependiente de la extracción, la refinación, la comercialización, la venta de ese crudo, ha pasado a ser un país que, bueno, ya no sabemos de qué depende, ¿no? Porque en definitiva los ingresos que provienen por la venta de esa cantidad de barriles día que declina todos los días más, es insuficiente para poder hacer frente a la cantidad de gasto que tiene el gobierno nacional, ¿no? Cosa que nos llama poderosamente la atención, la activación del arco minero y la cantidad de operaciones que se están haciendo con oro, con torio, con una cantidad de minerales que hay allí, que en definitiva pues han comenzado a tener un porcentaje bastante elevado de la generación de ingresos del Ejecutivo. Evidentemente la cosa está bien complicada también para el gobierno. Recientemente también vimos el tema de que este tribunal en Londres decidió no permitirle el acceso al oro que estaba en las bóvedas del Banco Inglés al Banco Central de Venezuela, decisión que teóricamente van a apelar, pero lo cierto es que se le sigue cerrando el espectro al gobierno de Nicolás Maduro y se hace mucho más complicado el hecho de tener acceso a fuentes de ingresos, ¿no? Ya Petróleos de Venezuela no es la caja chica, ya no está generando flujo de efectivo a nivel de o sea, a nivel de emisión de bonos en los mercados internacionales, mucho menos no hay solicitud de crédito ni préstamos para entes multilaterales por la situación que tenemos de distorsión a nivel político. Evidentemente se pone siempre más complicado y ya el petróleo dejó de ser la principal fuente de ingresos para el país, ¿no? Así es. Bueno, Aarón, ojalá que podamos hacer en los próximos días un programa sobre los criptoactivos y todo esto, ¿no? Y cuáles son esas herramientas y posibilidades que pudiesen tener, incluso mucha gente que se está lanzando por el Forex y por una cantidad de alternativas tratando de buscar un ingreso, ¿no? Y queremos conocer un poco lo acertado o no de esas No, con posibilidades. todo el gusto del mundo, sobre todo entender el hecho de que a partir de la educación e información evitamos también que en momentos como estos, que muchas personas inescrupulosas también, tratando de sacar provecho de estas plataformas, haciéndoles ver a las personas formas de ingreso rápidas y con unos retornos increíblemente altos cuando no lo es, ¿no? Entonces hay que educarse para evitar también caer en eso. Con todo el gusto del mundo hablamos de esos temas también. Vamos a planificarlo para la semana próxima. Un abrazo bien grande, se te quiere un montón, Igualmente, Aarón. muchísimas gracias siempre por la invitación a tu espacio, Jacqueline. Tus redes sociales para que te sigan, tus puntos de contacto, activísimo tú a través de las redes sociales con muy buena información No, bueno, económica. siempre la orden, ¿no? Otra vez, me pueden ubicar en Twitter como Aaron Olmos con doble A, nombre hebreo, en Instagram como Aaron Olmos 1. Hay un canal en YouTube donde pueden ubicar como Aaron Olmos. Siempre la orden por allí. Un abrazo.